Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de la serie de vehículos. En esta ocasión venimos a hablar de aquello que os prometí, que es la física de de una rueda, el modelo físico de las ruedas. Así que vamos a ello. Vamos a hacer primero un poco de resumen de todo lo que hemos hecho. Nos hemos creado un coche entero en el que tenemos las opciones de las ruedas, la suspensión, se cambia de una manera básica el centro de masas y podemos cambiar los vuelco líderes de las ruedas de adelante y de las de atrás, ¿vale? Por otro lado tenemos las opciones de fricción para disminuir o aumentar lo que nosotros queramos la fricción dependiendo de las curvas que pongamos en cada una de las opciones. Y luego tenemos todo lo relacionado con el motor, los ratios, el RPM, las curvas de las ruedas y demás. Con eso ya tenemos un coche andando que no funciona mal. Pero si queremos conseguir, y repito, es un si queremos conseguir coches reales, tenemos que empezar a pensar en qué pasa con las ruedas cuando un coche gira de lado y se van ejerciendo una serie de fuerzas, que son cosas que os voy a explicar ahora. Vamos a hacer un script muy básico, que es el que están puestos aquí en los Vuelco Leaders, ¿vale? Este script es de ejemplo directamente, es decir, es para explicaros lo que he conseguido hacer, cómo funciona, es muy básico en el sentido de que no lo uséis, ¿vale? Directamente, si vais a hacer algún juego o algo así, si usáis esto tenéis que arreglarlo un poco más, ¿de acuerdo? Pero lo he querido hacer lo más simple que he podido, más que nada para poderlo explicar, si no es una locura. Bueno, para poder explicar todo esto necesitamos tirar de un poco de teoría, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ello. Tenemos aquí dos páginas web que las tenéis directamente aquí, en la documentación del script del Player Car. Tenemos varias. La primera es el Car Physics for Games, que es imperdible. Es lo que yo he usado para hacer algunas de las cosas que se han hecho en este tutorial. Y este es uno que habla de ruedas y demás. Ya veis que ruedas hay bastantes links porque el tema es muy complicado, ¿vale? Pero vamos a explicar justo lo básico. Bueno, tenemos una rueda aquí vista de lado y una rueda aquí vista desde arriba, ¿vale? La rueda sería esta de aquí. Muy bien. Cuando la rueda está de lado y está girando, se genera una fuerza de tracción hacia atrás, que es la fuerza longitudinal, que es la que mueve el coche hacia adelante. ¿De acuerdo? La manera de calcular esta fuerza longitudinal es una fuerza que se ejerce desde la rueda, ¿vale? Dependiendo del contacto, la superficie de contacto con el suelo y la adherencia que tenga. La manera de calcular nosotros esta fuerza longitudinal es sabiendo el longitudinal slip, en mi caso, el slip ratio, ¿vale? Que sería la diferencia de giro que hay en vez de rodar libremente, cuando rueda más de la cuenta, esa diferencia de más de la cuenta de la rueda que está rodando eh, va generando ese tipo de diferencias, a que genera un tipo de fuerza en la rueda, ¿vale? Y por otro lado hay una fuerza lateral en el que nosotros tenemos aquí a una rueda vista desde arriba y al girar la rueda, al tomar una curva, y a la hora de girar la rueda, se genera una fuerza de lado dependiendo del ángulo, ¿vale? Este ángulo no es el ángulo de giro, sino es el giro relativo que hay entre la dirección que tiene la rueda y la que tiene el coche, ¿de acuerdo? Al igual que esta fuerza no es la del torque, sino es la fuerza que se genera entre la dirección de giro de la rueda con respecto a la velocidad del coche también, o a la velocidad del suelo, si lo queréis decir así, ¿vale? Bueno, pues nosotros tenemos que recrear esas fuerzas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el ejemplo que yo he hecho es para recrear estas fuerzas, pero solamente eso, es decir, no tiene en cuenta ninguno de los casos reales que otros simuladores sí tienen. Por ejemplo, todas las ruedas de un coche, las cuatro ruedas, soportan un peso, ¿de acuerdo? Y al acelerar, al frenar o al girar en una curva, el peso del coche cambia. Luego hay ruedas que van a soportar más peso que otras. Es más, incluso estando el coche parado, las ruedas de adelante o las de atrás van a soportar más peso, dependiendo de dónde esté el motor, por ejemplo. ¿De acuerdo? Otra cosa que suele pasar en las ruedas es que la rueda se deforma. A medida de que va girando la rueda y va soportando más peso y vas poniéndole tú más giro con el volante al conducir, la propia goma de la rueda se va deformando, ¿vale? Incluso la circunferencia de la rueda se deforma y se achata. Eso también pasa. No solamente es eso, sino que la rueda vista, si la viéramos de frente,
en vez de estar la rueda recta con respecto al suelo, dependiendo de qué curva demos, la rueda se tuerce también de lado, ¿vale? Es decir, le pasan muchas cosas que no vamos a tener en cuenta. Otro caso que tampoco vamos a tener en cuenta es qué pasa si la rueda empieza a girar sin coger adherencia, porque gira muy rápido, ¿vale? Lo que solemos ver a veces en los rallies, en el que la rueda está girando pero parece que no termina de agarrar y lo que tiene que hacer el conductor es levantar un poco el pie del acelerador para que la rueda gire menos, consiga algo de adherencia y empiece a avanzar, ¿vale? Eso tampoco lo estamos teniendo en cuenta. Pero bueno, de primeras, y lo básico para conseguir esto, es conseguir alguna fuerza longitudinal, aunque sea básica, y una fuerza lateral, que sería el comienzo en toda esta aventura y es lo que os voy a explicar. ¿De acuerdo? Si nos vamos a sacar Physics for Games, tenemos que podemos conseguir la fuerza longitudinal dependiendo del slip ratio. ¿De acuerdo? El slip ratio ya os he dicho lo que es. Si nos vamos a la definición, por ejemplo, que la tengo por aquí apuntada, más que nada para no perdernos, el slip ratio es la velocidad de giro dividido entre la velocidad actual del mundo, más que nada la velocidad actual del coche, ¿vale? Y el slip angle sería el ángulo en el que se está deslizando, que es la diferencia entre la dirección a la que la rueda está mirando y la velocidad que tiene el coche. No es lo mismo que la velocidad de giro, no es lo mismo que el giro de la rueda. Es decir, la rueda puede estar recta, pero como el coche puede estar no viajando en la misma dirección que la rueda, es decir, puede estar yendo de lado, tendríamos un slip angle también. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros por código lo que vamos a hacer va a ser conseguirnos este slip ratio y conseguirnos el slip, para conseguir la fuerza longitudinal y conseguirnos el slip angle que está por aquí abajo, es decir, el ángulo de deslizamiento para conseguir una fuerza lateral. ¿Vale? Tal y como podéis ver en los gráficos, tanto en uno como en otro, si el slip ratio, es decir, la diferencia de giro de la rueda para ir hacia adelante, es decir, la rueda no está girando libremente, cuando es cero no se ejerce ninguna fuerza, pero cuando estamos acelerando, y digo acelerando, no yendo a cierta velocidad, sino acelerando, es decir, estamos pisando el acelerador y la rueda empieza a girar más rápidamente para alcanzar más velocidad, se genera un slip ratio positivo que suele estar entre 0 y 1, tiende a 1 al acelerar y puede pasar de 1. Se va generando una fuerza que ya veis, aumenta muy rápido antes de llegar al 10% y luego empieza a bajar. El slip ratio también puede ser negativo, ¿de acuerdo? Cuando estamos frenando y se ejerce una fuerza en el sentido contrario. ¿Vale? Luego ya tenemos cómo se calcula la fuerza longitudinal, por lo menos en teoría. Aún no hemos tocado nada de código, pero sabemos que necesitamos un slip ratio para hacerlo y que conseguimos una fuerza hacia adelante o hacia atrás. En el caso del slip angle pasa exactamente lo mismo. Dependiendo del ángulo de deslizamiento, si ese ángulo es de 2 o 3 grados, se genera mucha fuerza, pero luego va decayendo un poquito, ¿de acuerdo? Y el ángulo puede ser negativo, dependiendo de hacia qué lado estemos girando las ruedas, ¿vale? También depende de si estamos yendo marcha adelante y marcha atrás, por ejemplo, ¿vale? Pues ya está, con eso tenemos por lo menos claro que necesitamos dos fuerzas y cuál es el parámetro de entrada que necesitamos para conseguir esas fuerzas, ¿vale? Hay varias funciones para conseguir estas fuerzas, la más famosa es la de Pagcezka, en el que le das, en vez del slip ratio, un longitudinal ratio, que es lo que se está haciendo en este documento, en este texto de aquí, y en el que el longitudinal slip, lo que te da es la definición es la diferencia entre la velocidad tangencial y la velocidad del eje relativo a la rueda, ¿vale? Que es como él está calculando aquí la velocidad longitudinal, usando el longitudinal slip. Nosotros no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo usando el slip ratio porque también se puede, ¿vale? También hay un lateral slip, ¿vale? Generalmente con cualquiera de estos slip, el longitudinal, el slip ratio y demás, se pueden conseguir sacar la fuerza lateral y la fuerza longitudinal. Nosotros no lo vamos a hacer más que con el slip ratio y el slip angle, ¿vale? Entonces, yo por código que he hecho, muy bien, me consigo un slip ratio que está aquí
y me consigo un slip angle que está aquí, ¿vale? Ya tengo el slip ratio, necesito saber la fuerza hacia adelante, que la calculo aquí, con respecto a una función a la que le meto qué slip ratio tenemos. Y como en la documentación nos dicen cuál es el dibujo de la función, pues yo directamente en Unity lo que me he hecho es dibujar la función. ¿De acuerdo? Es decir, el slip ratio 0 va a dar 0, o debería. Sería cuestión de acercarse y podemos ver que no está dando exactamente 0, pero debería, ¿vale? Esto tendría que estar tirando a 0. Luego, si el slip ratio es 0, dará aquí, dará un 0 y irá subiendo hasta un slip ratio de 0,5, que no es que está muy bien, debería estar en 0,2, una cosa así. Pero bueno, simplemente esto es una prueba, así que tampoco nos vamos a volver locos, ¿vale? De tal manera que con un slip ratio nosotros podemos saber cuál es la fuerza hacia adelante que estamos ejerciendo, porque tenemos nuestra curva, y lo mismo estoy haciendo en el side force. Tenemos un slip angle, que he calculado aquí, en el que evaluamos en principio la misma curva, no tiene por qué ser la misma, ¿eh? Pero bueno, estoy usando la misma curva porque ya os he dicho, este script es un test, ¿vale? Y con ello tenemos la fuerza lateral. Y hay una fuerza de carga que me añade a cada rueda dependiendo del peso, en la dirección hacia arriba, ¿vale? Que luego resto. Y al rigid body le añado esa fuerza final, la del forward, es decir, la fuerza longitudinal, la fuerza lateral, la del side, y la fuerza de cada rueda por peso tiene hacia abajo, por estar aguantando el coche, añado esa fuerza directamente en el punto donde está la rueda, ¿vale? En el rigid body del coche, es decir, en este rigid body, ¿vale? El load, la fuerza de load es de 400, por ejemplo, directamente porque el coche tiene 1600. Y solamente para probar, lo que he hecho es suponer que cada rueda va a tener un coche de 400, un peso de 400, perdón. Cosa que no suele ser cierta, bueno, nunca es cierta ni siquiera cuando el coche está parado. Porque donde esté el motor, por ejemplo, esas ruedas soportarán más peso, en principio. Tampoco es cierto cuando aceleramos y frenamos, y tampoco es cierto cuando estamos girando, porque las ruedas de un lado, del lado exterior, van a aguantar más peso que las ruedas del lado interior de giro, ¿vale? Bueno, dicho eso, ya tenemos cómo estamos ejerciendo la fuerza. Me he preocupado añadir también un par de rayos para ver si estamos ejerciéndola en la dirección, si se están calculando bien las cosas. Y necesitamos un slip angle, que generalmente es un valor entre 0 y 100 en grados, que para calcular nuestra curva de la rueda, lo divido para tener un tanto por ciento. Y el slip ratio es un valor que nos da, ¿dónde está ese slip ratio? Por aquí arriba. Nos da un valor entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, ¿vale? Un slip ratio, que es la diferencia de giro de la velocidad tangencial con respecto a la velocidad tangencial de la rueda, angular de la rueda con respecto a la velocidad del coche. Este slip ratio lo calculamos directamente aquí, ¿vale? Y lo estamos haciendo directamente usando esta formulita, que es el slip ratio. Y la formulita nos dice, el slip ratio es esta W rara de aquí, que es la velocidad angular de la rueda, por el radio del coche, menos la velocidad longitudinal del coche, y todo ello dividido entre el valor absoluto de la velocidad longitudinal del coche, ¿vale? Es decir, la formulita nos las dan, nos las están dando todas las formulitas, y yo estoy usando esa fórmula aquí, ¿vale? Es decir, el slip ratio es velocidad angular de la rueda por radio menos velocidad longitudinal del coche dividido entre el valor absoluto de la velocidad longitudinal, ¿vale? Claro, el problema aquí suele estar en cómo conseguir la velocidad longitudinal y cómo conseguir la velocidad angular del coche. La velocidad longitudinal es la velocidad que tiene el rigid body y ya está, ¿vale? Y la velocidad angular del coche, esto son de esas cosas que se daban en matemáticas cuando éramos pequeños. Se consigue, tú puedes calcular la velocidad del coche multiplicando las revoluciones del motor, cuántas vueltas está dando, por su radio por 2pi, ¿vale? Eso nos da las revoluciones por minuto. Si queremos las revoluciones por segundo, revoluciones por minuto,
Eso nos da la velocidad, la velocidad de la rueda del coche, ¿vale? Y las revoluciones están en revoluciones por minuto, eso es. Entonces, si queremos conseguir la velocidad del coche en metros por segundo, necesitamos dividirlo entre 60 segundos que tiene un minuto. Porque esto nos estaría dando una velocidad en metros por minuto, por decirlo así, ¿vale? Y lo necesitamos en metros por segundo, así que lo divido entre 60. Y la velocidad angular, si directamente es la velocidad que tiene el coche, dividido entre su radio, ¿vale? Y como esto es una velocidad de giro, pues son radianes por segundo, ¿de acuerdo? Luego entonces ya tenemos la velocidad angular de la rueda y la velocidad longitudinal, que ya sabemos que es la velocidad del rigid body. Así que tenemos todos los parámetros necesarios para calcular ese slip ratio, ¿vale? ¿Qué es el slip angle? El slip angle es el ángulo de deslizamiento de la rueda con respecto al coche. Así que estamos cogiendo la dirección que tiene la rueda, mirando hacia adelante, ¿vale? Y la velocidad que tiene el coche, la velocidad relativa del coche y la dirección de la rueda mirando hacia adelante. Eso nos va a dar un ángulo. Ese es el ángulo relativo de deslizamiento. Más que nada porque la rueda no está mirando exactamente en la misma dirección en la que está mirando el coche cuando está avanzando, por decirlo así, ¿vale? Si esto nos da un valor distinto de 0, es que está pasando eso. Cuando el coche va recto, esto va a ser 0, ¿vale? Idealmente debería ser 0, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, con eso ya tenemos nuestro modelo básico de ruedas, ¿vale? Hay algunos cálculos más, como es este de aquí. Simplemente es que esto lo hago por la marcha atrás, ¿vale? Si vamos marcha atrás, el slip angle aquí sale, a 180 grados, sale muchísimo, y directamente le resto 180 para saber el slip angle con una cantidad aceptable, ¿vale? Directamente. Muy bien, con eso tenemos el modelo básico de las ruedas, así que le vamos a dar al play para verlo, y veremos las líneas que se dibujan y cómo se están ejerciendo fuerzas sobre las 4 ruedas, que son las líneas blancas que estamos viendo. Hay unas fuerzas hacia adelante o hacia atrás y otras fuerzas hacia los lados, dependiendo hacia dónde gira el coche, ¿vale? Y parece que lo está haciendo bien. Se ejercen unas fuerzas hacia adelante y otras fuerzas hacia los lados de las ruedas. Todas las ruedas ejercen fuerza, ¿vale? Que es de lo que se trata. Muy bien. Luego ese sería el comienzo. Hay que decir, por otra parte, que esto es muy complicado, que nosotros estamos haciendo muy sencillo. Con el slip ratio y el slip angle estamos calculando directamente utilizando las funcioncitas estas que tenemos aquí, ¿vale? Generalmente se suelen usar, hay una fórmula muy famosa que es la de Pazezka, que es la que parece que todo el mundo usa. Hay un artículo de Eddy que habla de ello y dice que no está tan convencido de su uso. A mí me parece una fórmula muy complicada, pero bueno, esto ya es cuestión de gustos de cada uno, ¿vale? Luego hay otra cosa que tampoco estamos teniendo en cuenta y es que las ruedas de adelante no suelen girar lo mismo en los coches reales ni en los simuladores, no suelen girar lo mismo, ¿vale? Hay una fórmula que se llama la fórmula de Ackermann para calcular cuándo tiene que girar la rueda con respecto la una con respecto a la otra, por decirlo así, a la hora de dar una curva, para saber, puedes incluso saber cuál es el mejor grado de giro de la rueda para tomar la curva de una manera más perfecta. Pero bueno, son cosas en las que no nos podemos meter para hacer un tutorial básico de coches, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo más sencillo que he sacado. No lo veis por bueno porque no está bien, que lo sepáis, no está bien. Tiene bastantes problemas que habría que arreglar, pero lo he querido dejar así más que nada para que veáis que con el slip ratio conseguimos una fuerza, con el slip angle, donde estás, aquí, conseguimos otra que es la de lado, que las ruedas tienen una fuerza de carga, ¿vale? Y que todo eso lo estamos añadiendo en el rigid body, en la posición de la rueda estamos añadiendo esa fuerza, ¿vale? Yo esto no lo usaría de momento en ningún sitio. Es más que nada como punto de introducción para que veáis que se puede hacer algo sencillo y que es cuestión de ir complicándolo. Hay por ahí algún paquete de físicas reales, yo lo he visto por lo menos en los ejemplos de Unity, que ahora os voy a comentar también, en el que podemos ver que todos los cálculos que se están realizando son muchísimo más complicados que todos estos. Es decir, esto sería la base de la cual arrancar, hacer una
una simulación real de cómo se comporta la física de las ruedas, ¿vale? Pero esto es la base. Esto se puede complicar de una manera tremenda. Yo he mirado el código y no me enteraba de nada, ¿vale? Y es de suponer, es más, me consta, que hacer un tipo de simulador real lleva muchísimo tiempo y es bastante complejo, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepáis. Si os queréis animar, pues vosotros mismos. Yo, más que daros un punto de partida de cómo funcionan estas cosas y deciros qué es lo que no estamos tratando, no voy a hacer. La idea era generar un coche, que cualquiera pueda montarse un coche medianamente básico. Esto está bien, sin más, funciona bien. Pues ya está. Y aparte de eso, os he mostrado cómo funciona la física de las ruedas, que es de lo que se trataba, ¿vale? Más cosas. Bueno, aparte de este coche, no sé si lo he comentado, pero hay otros más importados dentro de Unity. Son coches que vienen de los ejemplos de Unity, ¿vale? Hay varios ejemplos de Unity, que ahora vamos a ver los dos que hay. Y de ahí he sacado estos coches. Os he tenido que modificar para que funcionen porque las ruedas no estaban bien, no funcionaban con el sistema que nosotros tenemos creado. Pero, bueno, os he creado varios coches más que nada para que podáis trastear con cualquiera de ellos, ¿vale? Y podáis ver cómo se van comportando unos y otros y podéis, pues eso, ir ajustando su suspensión, su fricción, su well collider, lo que queráis. ¿De acuerdo? Pues ya está, con esto hemos acabado la serie de simulación de coches. Espero que os sea de interés, espero que, bueno, por lo menos hayáis aprendido algo. Yo he aprendido muchísimo porque no sabía muy poco del tema de los coches y la verdad es que el hecho de hacer algo poquito a poco desde cero, bueno, hace que aprendas, no te queda más remedio. Y hay que decir que esto es muy complicado de programar, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de aquí es cuando llegan las complicaciones. Otra cosa más que hay que saber, y es que ajustar los coches no es fácil, ¿vale? Es decir, a la hora de ajustar la fricción, cómo se comporta, cuánto gira el motor, no es fácil, lleva mucho tiempo, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Otra cosa es que me he hecho un recorrido con un terrain, haciendo montañas. Es muy mala idea, que lo sepáis, porque el coche, le voy a dar al play para que veáis lo que pasa. El coche sube cualquier montaña, parece Spiderman. Ahora lo vais a ver, ¿vale? ¿Ya veis lo que pasa? ¿Dónde está el coche? Y no solamente es eso, sino que se suele hasta colgar directamente Unity, ¿vale? Hombre, eso se arregla poniéndole unas barreras, unas barreras laterales a la carretera para evitar que el coche pueda llegar a estas montañas, ¿vale? O haciendo un escenario en el que no haya este tipo de... que estén a lo lejos, ¿vale? Por decirlo así. Pero es muy mala idea porque ya veis lo que pasa con el coche, ¿vale? Pero bueno, más que nada para probar y para testear, bueno, es suficiente. Da de sí lo suficiente como para hacer algo de testeo, ¿vale? Que es por lo que se hizo. Y ya está. Próximamente os voy a comentar, vamos a comentar a modo de final de este tutorial de coches, los videotutoriales de Unity. Hay dos, uno antiguo que lleva unos años y otro moderno. Los vamos a comentar más que nada en comparación con lo que hemos hecho nosotros, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco en qué punto nos hemos quedado nosotros con respecto a los tutoriales de Unity. Hay uno en el que estamos más o menos a la par y hay otro en el que no estamos a la par. Están más avanzados que nosotros, mucho más. Ahora lo vamos a ver. Así que nada, hasta ahora mismo. Cargo el videotutorial, el tutorial del coche y lo voy comentando. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos con una de las demos de carreras de coches que sacó Unity. Esta demo existe desde hace ya unos años. La sacó Unity en sus primeras versiones. Aún era solamente un engine para Mac. Sería la versión 2 o la versión 1, es que no tengo ni idea. ¿Vale? Pero vamos, es bastante vieja. Antes que esta había otra, que no era una demo, sino era un tutorial para hacer una carrera de coches súper simple. Esta vino después. Y sin más, vamos a comentarla, ¿vale? A nivel de script, bueno, a nivel de gráfico, bueno, Unity siempre ha sido bueno haciendo gráficos. Eso está claro. El coche está bien y es más, lo tenemos importado en nuestro ejemplo del tutorial. Y a nivel de scripts, vamos a abrirlos. Creo que ya he abierto... Sí, vale. He abierto los dos. Tiene uno, que es el del coche, y tiene otro en las ruedas, en los well colliders, ¿vale? El del coche se encarga de calcular los RPM y el torque y demás, y las ruedas son las que aplican
Las ruedas aquí en los Wheel Colliders son las que aplican el torque, el freno, donde se gira y demás. Eso se hace aquí, ¿vale? Y este se encarga de los cálculos. Hay que decir que este script es muy parecido al nuestro. Se está basando en una física real. No la lleva por completo hasta el nivel de la perfección que tiene un simulador real, pero es muy parecido al nuestro, ¿vale? Está utilizando los mismos cálculos, poco más, poco menos, para hacerlo todo, ¿vale? A nivel del coche, si miramos en el inspector, tenemos los torques, el mínimo, el máximo, el RPM. Usa el mínimo y el máximo porque no está usando una curva. Lo que nosotros hemos usado mucho en nuestro simulador no lo está usando él. Luego entonces usa un mínimo y un máximo y utilizará una función lineal, una interpolación, una parábola o lo que sea que use, ¿vale? Pasa lo mismo en el giro de las ruedas. Tiene un giro cuando va lento y otro giro cuando el coche acelera mucho. Nosotros estamos usando también una curva en la que vamos bajando el giro de las ruedas con la velocidad y en la curva hacemos una función que intenta tender a cero, ¿vale? Con la velocidad. Pero en lo demás se parece mucho al nuestro, ¿vale? Utiliza un gear ratio, un differential ratio, calcula los RPMs de las ruedas, eso está por aquí abajo, calcula los RPMs de las ruedas, el RPM del motor, el torque, ¿vale? El motor torque. Esto está aplicando una fuerza hacia abajo, ¿vale? Aplican al rigid body una fuerza hacia abajo, ¿de acuerdo? Y tiene bastante código, que la verdad es que no lo he mirado, no sé muy bien qué hace. Pero se ve que solamente aplica la fuerza hacia abajo si las ruedas están tocando el suelo, si no, no lo hace, ¿vale? Y tiene pinta de que aquí está haciendo alguna interpolación del slip, del sideways y del forward de los Wheel Colliders, aunque no veo la asignación, pero vamos, el caso es eso, se aplica una rueda, una fuerza, y aquí en los wheel, en el script del wheel, todas las ruedas tienen uno, y tú puedes decidir qué ruedas se pueden girar, qué ruedas son motorizadas, es decir, dónde están las ruedas del motor, y si afecta el freno de mano, ¿vale? Entonces, tú seleccionas las ruedas traseras en principio para que les afecte el freno de mano y las ruedas delanteras en los coches con tracción delantera para que sean las ruedas que giren, lógicamente, y que sean motorizadas, ¿vale? Y él, con los cálculos que ha conseguido en el CAR del motor torque y del brake torque, si le dices que es motorizada, lo que hará es asignar el motor torque. Si le afecta el freno de mano y hay freno de mano, asignará el brake torque, el brake que le haya salido en el CAR. Y si puede girar la rueda, pues le asignará el giro directamente que haya encontrado en el CAR, se lo asignará a la rueda, ¿vale? Y luego aquí tiene una función para ajustar fricción que se parece mucho a las que hemos hecho nosotros. Nosotros nos hemos hecho 3 o 4. Él tiene aquí una en la que cuando hay un slip en el forward, cambia el stiffness de las ruedas, ¿vale? Del forward friction y del fly friction va disminuyendo o aumentando el stiffness. No sé qué estará haciendo esto. No lo tengo claro. Y si no hay transferencia, el stiffness se pone a 1. Y ya está, ¿vale? Y esto es para dibujar la rueda físicamente, para que se vea girar. Le vamos a dar al play. Y ya vemos que tenemos un coche. Se parece mucho al nuestro, ¿vale? Incluso hace menos cosas del que hace el nuestro. Ya veis que derrapa muy rápidamente. Pero bueno, no era un mal ejemplo. Yo nunca le di más importancia porque tampoco me han importado mucho los coches. Y las veces que lo probé, la verdad es que no entendía nada del código. Estaba claro que había que estudiar un poco el tema de los coches. Ya iba siendo hora de estudiarse un poco el tema de los coches. Pero esto es muy parecido a lo que hemos hecho nosotros. Un poco más simplificado, si lo queremos decir así, ¿vale? Es decir, nuestro tutorial está un poquito más complicadillo que todo esto. Vamos a abrir el siguiente, que es el tutorial que todos conocemos, el famoso. Y lo vamos a comentar, que hay bastante que comentar. Bueno, aquí tenemos el simulador que todos conocemos, con el coche que todos hemos usado alguna vez, un coche que va muy bien. Le voy a dar al play. Muy bien, ya vemos que el coche derrapa de manera muy espectacular, a veces se vuelve incontrolable. Pero bueno, el coche está muy conseguido, ¿vale? Directamente. A mí me gusta el resultado, me gusta cómo se comporta el coche, me gusta bastante, pero no me gusta nada el script, ¿vale? El script de control de un coche
tal y como lo han hecho, a mí no me hace ninguna gracia. Le voy a volver a dar el play para que comprobéis algo. Aquí ahora mismo no tenemos World Colliders en el coche. Y los World Colliders se generan en tiempo de ejecución. ¿Vale? Aparecen aquí mágicamente los World Colliders porque los crea directamente en el script del coche, en el script del car. Que es lo que vamos a abrir. Bueno, esto no se parece nada en un coche, a un coche real. Es decir, han hecho un simulador sin basarse, por decirlo así, en las físicas reales de un coche para conseguir un simulador deportivo. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esto? Que dependiendo de qué versión de Unity, este coche funcionará mejor o peor. Seguramente se puede ajustar para que funcione cambiando el drag, bueno, en fin, haciendo aquí, ajustando diferentes, el máximo giro y demás. Seguramente se puede ajustar para que funcione bien. Pero esto no se basa para nada en las físicas reales, ¿vale? Yo estoy mirando un poco el código, hay partes del código que no entiendo en absoluto, no entiendo muy bien qué están haciendo, pero ya os digo desde ahora que este tipo de coches es eso, un simulador libre que se ha hecho el autor, el que haya hecho este script, en base a conseguir un coche deportivo, ¿vale? Eso no es malo, ¿eh? Ojo, a mí no me gusta más que nada porque no lo entiendo, pero eso no es malo. Otra cosa es que este script se puede usar en un videojuego, que yo no lo sé. Quiero decir, si este script está lo suficientemente testeado como para que no dé errores a la hora de ponerse a jugar con él intensivamente en un juego, ¿vale? Lo digo porque en caso de que salgan errores, habría que ser capaz de arreglar los errores que salgan. Y si no entiendes el código, pues lo tienes bastante complicado, ¿vale? No es el mismo caso de las personas que venden paquetes de simuladores en la tienda de Unity, por ejemplo, donde se supone que ellos te ofrecen un soporte en caso de que algo falle y de que haya algún error, ¿vale? Este no es ese caso. Entonces, ojito con estas cosas, ¿vale? Pero lo que digo, a mí me gusta mucho el resultado, ¿vale? Aunque no me gusta nada el sistema, me encanta el resultado, el coche me parece una pasada. Lo que pasa es que yo ya me he dado cuenta de que de versión a versión de Unity cargas esta demo y no siempre funciona igual el coche. Así que depende mucho de las físicas de Unity cuando cambias de versión, porque muchas veces suelen cambiar, ¿eh? A veces pequeñas cosas, pero una pequeña cosa en un apartado de física puede generar grandes cambios en un coche, por ejemplo, como puede pasar en este ejemplo, ¿vale? Hay que decir que este ejemplo también tiene un alternate physics aquí, en la última carpeta, alternate physics model, es un sistema alternativo de físicas de Unity, ¿vale? En el que tenemos unos prefabs, vamos a cargar uno y vamos a quitar este y le vamos a dar al play. Vamos a desactivar este y esto necesitaremos la main camera y arrastrar aquí el coche, a ver el centro de masas del coche, eso es. No, este no, lo estoy haciendo al revés. Este es el que necesitamos y en nuestro coche le arrastramos su centro de masas y vamos a ver cómo se comporta, ¿vale? Las físicas intentan ser reales. Bueno, lo voy a dejar porque si no, no puedo hablar. Las físicas intentan ser reales en el coche, ¿vale? Y utiliza diferentes scripts para conseguirlos, que son los que voy a abrir, ¿vale? Lo primero que hay que decir, todos estos scripts están haciendo prácticamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero mucho más complicado. Tienen en cuenta muchísimas más cosas, ¿vale? La base es la misma, conseguir un coche basándose en las físicas que mueven un coche en la realidad, eso es lo que hace un simulador, y lo hacen teniendo en cuenta muchísimos más parámetros de los que tenemos nosotros, ¿vale? Controlan el throttle, por ejemplo, si miramos por aquí, hay un throttle, es decir, el acelerador nosotros lo estamos tratando como un botón que es 0 o 1, o -1 en caso de que vayamos a frenar, por ejemplo. Ellos no, porque puedes estar usando el coche con un volante, por ejemplo, en una consola o en el PC o lo que sea. Luego entonces tú puedes tener el acelerador a medio gas, por ejemplo, sin pisarlo del todo. Está teniendo en cuenta la inercia del coche y está haciendo unos cálculos algo más complejos que los nuestros, pero la base es la misma, ¿vale? La base siempre es la misma. Lo que pasa es que teniendo en cuenta pues el tiempo de tracción del throttle, el tiempo es decir, controla bien todos los botones que pulsa y suelta el usuario para que el coche sea lo más real posible. A la hora de controlar los RPMs y demás hace lo mismo. Los cálculos son muy parecidos a los nuestros, pero
eh, basándose en los mismos conceptos, pero teniendo en cuenta más parámetros. La inercia del motor, la fricción base del motor, en fin, tiene en cuenta más cosas, ¿vale? Pero la idea más o menos es muy parecida a la nuestra, ¿de acuerdo? Más cosas. Una de las grandes sorpresas de este tipo de ejemplo es que en la rueda tenemos un script, en cada una de las ruedas tenemos el script, en las 4, ¿vale? Que esto es un modelo físico de una rueda de un coche, ¿vale? Este script es un modelo físico de la rueda del coche, es decir, es un script completo de aquello que os acabo de enseñar al principio de este vídeo, ¿vale? Es decir, consigue hacer que todo funcione acorde con cómo se comporta una rueda en la realidad. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no usa Well Colliders para hacerlo. Es decir, todo lo que nosotros tenemos en los Well Colliders de un coche normal, por ejemplo, si ponemos, no tenemos aquí ningún Well Collider, bueno, todos los Well Colliders normales que nosotros tenemos con sus forward friction, side friction, su suspensión y tal, él no lo tiene, se lo hace a mano y lo calcula a mano, ¿vale? Todo. La fricción de los sideways, la fricción de las ruedas de delante, la de atrás, el chipness, todo eso se lo hace a la mano, ¿vale? Y no solamente es eso, sino que calcula el slip ratio, el slip angle para hacer la fuerza longitudinal, la fuerza lateral, en fin, lo calcula todo, ¿de acuerdo? Aquí está calculando la fuerza longitudinal y aquí la lateral. No usa una función como he hecho yo, utilizando ahí una curva en Unity, sino que está usando la fórmula de Pazezka para hacerlo. Y luego se está aquí calculando la fuerza combinada, calculando el slip máximo que puede tener el coche para entrar en pérdida o en la rueda y demás. Aquí está calculando la fuerza de la suspensión en cada una de las ruedas, dependiendo de qué rueda estés, con respecto al damper, con respecto, en fin, está teniendo en cuenta todo, ¿vale? El slip ratio lo está calculando aquí, el slip angle lo está calculando aquí. Aquí está calculando el road force, es decir, se está buscando la inercia, la velocidad angular, la total fricción del torque. Está haciendo un mogollón de cálculos súper complejos para conseguir hacerlo todo, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí me pierdo en muchas de las cosas que está haciendo por aquí. No termino de entender muy bien qué es lo que está haciendo, ¿vale? Pero sí entiendes el sentido general de todo esto porque es muy parecido a lo que hemos hecho nosotros, en general, digo en general. Pero este wheel, por ejemplo, es mucho más complicado, claro. Nosotros hemos hecho un pequeño ejemplo, este ha llevado el ejemplo hasta el final, ¿vale? Con el inconveniente de que no está usando Well Colliders para hacerlo, algo que a mí me parece un error directamente. Hay algún paquete también de venta en Unity, que creo que es el Car Pro, el Unity Car Pro, que también lo hace así, sin usar Well Colliders, lo dice el propio autor. Eddie, por ejemplo, el Eddie Vehicle Physics sí los utiliza, también lo dice el propio autor. A mí me gusta más el poder usarlos, quiero decir, para algo están ahí los Well Colliders de Unity, se supone que es para usarlo en coches, ¿por qué no? Quiero decir, ¿qué sentido tiene empezar a hacérselo todo desde cero? Primero porque complicas muchísimo todo el script, complicar más el script significa que hay más posibilidades de que salgan errores, eso está claro. Segundo, para mí es demasiado complicado todo esto, directamente. Esto lo ha tenido que programar alguien que tiene muchísima experiencia en simuladores durante muchísimo tiempo. No me creo que esto lo pueda programar cualquiera directamente. Hay que meter muchísimas horas para hacer una cosa de estas, ¿vale? Pero bueno, vale muy bien como documentación y yo me imagino que esto se podrá probar directamente y ver hasta qué punto funciona bien o no. No sé si se podría usar en un juego, no lo sé, porque yo no lo he probado mucho. Pero en caso de que no tenga errores y sea medianamente manejable, pues me imagino que sí, no lo sé, ¿de acuerdo? De todas maneras, yo prefiero usar una versión en la que controle bien todo lo que está pasando. A nivel de script, quiero decir. Porque así, si hay que arreglar errores, pues te los arreglas tú, ¿vale? Pero hay que decir que también que nuestros vídeos son unos vídeos de tutoriales, en el que el objetivo es ese, hacer tutoriales en el que sabemos y conocemos qué estamos haciendo en el script para controlar el coche y por qué. Y si salen errores, se supone que vamos a ser capaces de arreglarlos. Aquí en ese sentido esto es un poco vendido. Yo para coger cualquier script de estos y usarlo en un juego, prefiero comprarme un paquete de Unity directamente. Lo digo claramente y sin ningún tipo de vergüenza. Quiero decir, los paquetes de Unity se supone que andan bien, el autor es el que tiene que dar soporte en caso de que salga un error, y tú en todo caso te tienes que encargar de ajustar bien los coches y de hacer tu mecánica de juego, ¿vale? Entonces, puestos a hacer esto, no cuesta nada gastarse unas pocas perras en conseguir un simulador real.
También es verdad, como decía un usuario de Unity Spain, que el hacer un simulador real te obliga a hacer unos coches mucho más reales y hacer un juego se supone que mejor, ¿vale? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. No sé hasta qué punto esa suposición es cierta, pero bueno, yo también la comparto en parte, ¿vale? Habría que ver si eso se cumple a la hora de hacer un juego, por ejemplo, de karts, de carreras de karts o alguna cosa así. Eh, pero bueno, sí, es verdad. Entonces, bueno, que lo sepáis, ¿vale? Tenéis un simulador real de ruedas de coche directamente en el ejemplo de Unity, ¿vale? En el último ejemplo. Más cosas que hay que tratar que nosotros no hemos tratado. No hemos tratado las marcas en el suelo. Cuando el coche derrapa se generan unas marcas, que las tenemos por aquí, el side mark y demás. Nosotros eso no lo estamos haciendo, más que nada porque para hacer eso se usa este script de aquí, el skid mark, que genera el mesh de la marca en el suelo, lo hace en tiempo de ejecución, genera el mesh completo, sus vértices, sus tangentes, sus Vs, los triángulos del mesh y todo, lo hace en tiempo de ejecución, una flipada, ¿vale? Y poco más con respecto a todo esto, ¿vale? Pero bueno, no está mal apuntar, que es por lo que quería comentar un poco los ejemplos, el hecho de que sepáis que tenéis una física alternativa muy parecida a la que hemos hecho nosotros, pero mejor hecha, en principio se supone que mejor hecha, ¿vale? Pero basada más o menos en esos mismos conceptos. Os lo digo por si a quien le interese mucho el tema de los simuladores puede tirar por aquí para estudiar y poder hacerse él su propio script de coche y simulador de coche, ¿vale? Pero bueno, no es el objetivo del tutorial. El objetivo del tutorial es enseñaros todo lo que hay, pero no es el cascarse todo esto. Más que nada porque no lo sé hacer y aunque lo supiera, enseñar todo esto es demasiado enseñar. Quiero decir, a nivel de trabajo, a nivel de todo, ¿vale? El objetivo era conseguir hacerse un coche en nuestro tutorial de tal manera que cualquiera pueda montarse un coche y si sigue el tutorial pueda entender qué se está haciendo internamente en los scripts, ¿vale? Por algo es un tutorial, para aprender. Y ya está. Eso sería todo con respecto a la simulación de coches. No sé si haría más vídeos de coches. A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Yo de momento voy a dar esto por acabado en este punto. Yo creo que lo hemos comentado más o menos todo. Y lo voy a dar por acabado. Quizá en el futuro haga algún vídeo más referente al tema, no lo sé, ya lo veré. Pero mientras tanto, espero que os haya servido toda esta serie de tutoriales, que ha sido larga, muy larga. Espero que hayáis aprendido algo. Yo por lo menos sí he aprendido bastante. Había muchas cosas que no sabía con respecto a coches y que ahora sí sé. Y nada, espero que lo uséis, que os sea de utilidad y que lo uséis en vuestros jueguecillos o juegazos o lo que sea que vayáis a hacer. Y sin más, un saludo a vuestro amigo Josif y hasta próximos vídeos. Hasta luego, adiós.